Visión Economía y a esta hora está con nosotros José María Rebello de Toro. Él es profesor en estrategia de negocios y así también como de valoración de empresas y está con nosotros la tarde de hoy para hablar específicamente sobre esto, qué está haciendo en este momento el mundo y el mercado en cuanto a lo que tiene que ver con las estrategias de negocios luego de una pandemia mundial que ha arropado al mundo por los últimos 2 años y además cómo se están valorando en este momento las empresas. Bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, a tu disposición para que me hagas cualquier pregunta o si quieres que haga un comentario sobre lo que acabas de decir. Quisiera saber primero cuál es en este momento la visión que ustedes tienen en cuanto a lo que es estrategias de negocio. ¿Ha cambiado en algo luego de casi 2 años de pandemia? Bueno, evidentemente ha cambiado bastante. Se puede decir que el COVID ha sido una especie de cisne negro, o sea, un hecho muy negativo que nadie esperaba. Entonces, eso varía enseguida a lo que se llaman las expectativas. La bolsa, por ejemplo, que es muy sensible, enseguida, en cuanto ya se sabía que había una pandemia, que fue más o menos en España, bueno, a nivel mundial, enero-febrero de 2020, rápidamente la bolsa hizo un ajuste a la baja porque las expectativas eran menores. Entonces, eso ha quedado lugar a menores valoraciones. Y también esas menores valoraciones están sustentadas en el mayor riesgo. Siempre que hay mayor riesgo, digamos, en términos financieros, los flujos que se originan, pues se descuentan una tasa mayor. Por lo tanto, el resultado es más pequeño. Es decir, que siempre que tenemos incertidumbre, riesgo, las valoraciones salen perjudicadas. En este momento, ¿cuáles son las empresas que han sido mayormente afectadas en cuanto a lo que es la valoración? El caso de las empresas de la industria petrolera, el caso de las industrias de tecnología, que quizás se han visto apoyadas por el tema de la pandemia y la necesidad que hoy tiene la gente para poder comunicarse, incluso hacer teletrabajo, o las empresas de alimentos. ¿Cuál de ellas han estado en la menor o en la mayor valoración de sus tiempos? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que tú has dado en el clavo cuando has dicho justo la que se han beneficiado de algo bueno. Tecnología, el famoso teletrabajo, ha hecho impulsar mucho el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de los aparatos de hardware, portátiles, ordenadores, etcétera. La alimentación no se ha visto perjudicada, obviamente. Como anécdota se puede decir que en España, por ejemplo, los primeros días de la pandemia hubo un boom de consumo de papel higiénico, fue una especie de psicosis que hubo. También se ha visto muy beneficiada, y creo que no lo has comentado, pero bueno, te lo comento yo, las empresas farmacéuticas, por ejemplo, Pfizer, que decir, ¿no? Con todo lo que es el mundo de las vacunas. ¿Cuándo han salido perjudicadas? Pues hombre, han salido muy perjudicadas, o perjudicadas, por ejemplo, los bancos. Los bancos, pues que dejan crédito, siempre tienen la incertidumbre de si las empresas, el tejido empresarial es capaz de devolver los créditos. Entonces, los bancos han salido ajustados. En general podemos decir que todas han sido, salvando lo que hemos comentado, un poquito a la baja. Por ejemplo, las de aviación, las empresas compañías aéreas han sido muy perjudicadas porque durante los primeros meses de la pandemia apenas hubo movilidad. Es decir, aéreas, bancos muy perjudicados, favorecidos, farmacéuticas, consumo, telecomunicaciones, etcétera. Claro, en este caso, por añadidura, la industria del petróleo y todo lo que tiene que ver con las energías se vieron afectadas por la economía de la movilidad tan trancada. Efectivamente, lo que pasa es que en el petróleo hay como dos grandes variables. Una que sería el consumo, que obviamente ha caído, pero después también está el precio, que por otros motivos casi políticos, el precio que fija OPE, etcétera, se ha visto favorecido. Por ejemplo, los precios del petróleo ahora están en máximos históricos. También ha habido una serie de industrias que el parón a nivel mundial que produjo la pandemia originó una crisis, por ejemplo, de materias primas, de chip. Estamos viendo que hay algunas empresas que han tenido que dejar de producir porque no tenían chip. Por ejemplo, el sector automóvil. Hoy día los automóviles están totalmente, digamos, o muy informatizados. Tienen muchos chips, frenos, luces, conducción cuasi automática en algunos casos, o semiautomática. Entonces, eso origina que ha habido un parón. Ese parón, que también se produce a nivel mundial, pues ha hecho una falta de materias primas, etcétera, y yo creo que por lo menos tardaremos 6 meses, un año o más en regularizar todo lo que tiene que ver con el suministro de materias primas. Cuando hablamos de industrias dedicadas al área de materias primas y queremos invertir en alguna empresa, ¿es lo mismo
para el inversor tomar en cuenta, por ejemplo, si el petróleo está en máximos históricos o si el oro está también como activo de refugio y también en máximos históricos, o si vemos la necesidad farmacéutica para invertir en una de estas industrias. Es lo mismo lo que esté ocurriendo en el mundo que lo que está ocurriendo en la realidad de cada una de estas empresas que tienen un nombre, que tienen una marca y que tienen toda una actividad corporativa. ¿Cómo valorarla al momento de tomar la decisión de invertir en una u otra? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Evidentemente, se puede decir que hay sectores muy buenos con empresas malas o lo contrario, hay sectores muy malos con empresas buenas. Entonces yo lo que diría que hay que ser selectivo, que es un consejo que siempre hay que dar. Entonces si decimos que las farmacéuticas en general son buenas, pues habrá que ver exactamente dentro de la farmacia cuáles pueden ser mejores o peores. Todas las farmacéuticas que tengan I+D+I relacionado con este mundo pandémico o en general con los problemas que ha habido también de aquellas personas que no han sido bien atendidas, por ejemplo por medicación para el corazón, etcétera, pues esas estarán en auge. Aquellas empresas farmacéuticas que pues que no estén exactamente en este tipo de medicamentos más influenciados por lo que es la coyuntura, digamos, médica, pues no estarán tan bien valoradas. Es decir, que siempre, como regla general, hay que ser selectivo en las inversiones. Un sector puede ir bien, pero determinadas empresas del sector no tanto. ¿Cómo verificar esto como un inversionista que está iniciando y quiere saber más allá de lo que le pueda recomendar alguien que le gestione una cartera, cómo analizar directamente esa empresa en la que vas a poner algún dinero por algún tiempo? Bueno, yo diría que puede haber un consejo fácil y un consejo difícil. Consejo fácil, pues no te dejes solamente influenciar por quien gestiona tu cartera, sino por otro analista de reconocido prestigio, que puede haber muchos y bueno, y de hecho pues los hay. Eso siempre te pueden dar una directriz. Ese es el consejo fácil. Consejo difícil, haz tú mismo el análisis fundamental. O sea, obviamente puedes decir, bueno, si yo no tengo los suficientes conocimientos financieros, pues hombre, a lo mejor te recomendaría que vinieras al IEB y aquí te damos muy buena formación financiera. Pero en cualquier caso, lo bueno es hacer el análisis fundamental, que es analizar balances, cuentas resultados, cómo están mis márgenes, cómo estoy en el sector, cómo evoluciona a futuro, por ejemplo, lo que puede ser las magnitudes macro que me pueden afectar, tipos de interés, a la banca le afecta mucho los tipos de interés, tipo de cambio, pues por ejemplo, las empresas que están muy diversificadas, le puede afectar mucho el tipo de cambio. Por ejemplo, Inditex es muy buena empresa española, como sabéis, pero a lo mejor pues si te perjudica el cambio del dólar o de la lira turca, pues puedes verte comprometido. Es decir, que lo mejor es siempre, aparte de lo que te digan, tener tu opinión propia. Obviamente el análisis fundamental, bueno, se hace con buenos conocimientos, pero también puede haber un análisis fundamental sencillo simplemente leyéndonos los informes anuales. Ahí hay mucha información que es pues evolución de la empresa, es decir, va más allá de lo que son cálculos y ratios. En cuanto a lo que es ya el tema estratégico de las empresas y el momento que se está viviendo, ¿cuál sería parte de lo que deberían estar incorporando en este momento las empresas que han estado afectadas por la pandemia? ¿Cómo modificar sus modelos de negocio en este momento? ¿Cuáles serían los principales puntos a tomar en cuenta? Bueno, hay un tópico que siempre se dice y que es verdad, es que las empresas se tienen que digitalizar. Es decir, lo que ha demostrado esta pandemia es que hay que intentar ver cómo se puede automatizar todo el mundo de las ventas, por ejemplo. Todas las empresas han lanzado a tener su propia página web, a ver el comercio electrónico cómo lo hacen, y también para digitalizar todo lo que sean aquellos procesos internos que admitan una especie de mecanización a través de grandes sistemas informáticos. Todo lo que sea digitalizar a la empresa es muy bueno. O sea, digitalizar significa analizar procesos de venta, procesos de, por ejemplo, análisis de riesgo en el caso de los bancos, y tratar de automatizarlo. En cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de capital humano, ¿también tiene que haber allí algún tipo de estrategia? Bueno, yo para el capital humano voy a dar una receta que es que la doy continuamente. El capital humano para lo que es fundamental es la formación, pero la formación al nivel que sea. Pues oye, tú puedes tener una empresa de construcción y tendrás que formar o tendrás que tener gente formada en el mundo de la albañilería, por ejemplo. En todo el mundo financiero tenemos que tomar gente que esté muy bien formada en justamente todo lo que tú me estás explicando. Análisis fundamental, valoración, etcétera. Es decir, formación fundamental. ¿Es más importante hoy día la formación luego de lo que ha ocurrido con la pandemia? Efectivamente, hoy más que nunca la formación es muy importante, porque ha habido una derivada
en línea con lo que tú comentabas al principio, esta crisis que origina paro. Entonces, las personas que por desgracia no están bien formadas, y sobre todo si tienen ya una edad, pues están en el paro. Si tú eres joven y tampoco estás bien formado, pues puedes incluir en un círculo vicioso que es que pasen los años, no tengas formación y entonces te cueste cada vez más. O sea, la formación es fundamental. Para finalizar, quisiera consultarle la visión que tiene en cuanto a lo que es de estrategia de negocio y la valoración que hoy tienen las empresas de lo que está ocurriendo en el mundo con las grandes potencias, casos de Estados Unidos, China y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea y la realidad que cada una está viviendo. Bueno, yo creo que estamos viviendo ahora un momento geopolítico muy interesante. Bueno, todos vemos las noticias, vemos que en cierta forma Estados Unidos se está replegando de algunos sitios de conflicto, véase Afganistán, y en cambio se está polarizando ahora hacia lo que sería el mundo asiático, Océano Índico, la parte esa de Oceanía. Y está, por ejemplo, quizás dejando de contar con Europa y contando más con lo que se llama el mundo anglosajón, Australia, Reino Unido, etcétera. Y esto tiene una importante derivada para los europeos. Los europeos tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que valernos en una serie de cosas como puede ser la defensa o el comercio y llevarnos bien con todos, no solamente con Estados Unidos, sino con China, etcétera. Es decir, yo lo que diría es que estamos en una coyuntura donde China cada vez tiene más emergencia, Estados Unidos se está dando cuenta y está tratando de, de ver cómo es capaz de hacer ese gran desafío a lo que es el imperio amarillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la geopolítica está cambiando y Europa tiene que estar a la altura de lo que siempre ha sido. Le agradezco habernos acompañado en Noticias Globovisión Economía. Nosotros hacemos la pausa y volvemos.